Esta es la siguiente solicitud. Dice, señoras Comité de Investigación SBTI, solicitud. De prórroga, proyecto de investigación IEG 19-2019 SBTI. Cordial saludo. Por medio de la presente se solicita respetuosamente una prórroga hasta el 24 de diciembre de 2021 para el proyecto de investigación IEG 19-2019 SBTI titulada Propuesta Modelo de Educación a Distancia. Muy buenas tardes, compañeros. Les recuerdo, por favor, esperemos unos minuticos. Al parecer, la líder encargada de esta reunión aún no se ha conectado. Igual, pues, me estaré comunicando y, pues, por favor, esperemos unos 10 minutos más y si no, les estaré comunicando. Gracias. Sí, señor.
del taller que iniciamos el pasado 30 de julio sobre formulación de proyectos de investigación. Entonces, en aquella oportunidad hablábamos un poco sobre la estructura que debe tener un proyecto de investigación y la importancia que tiene en ese ejercicio lo que es el problema de investigación. Entonces, hablábamos sobre el planteamiento del problema y les comentaba que teniendo un problema bien planteado, pues ya teníamos buena parte del proyecto formulado. Entonces, hoy vamos a referirnos un poquito como antesala para lo que sigue. Vamos a referirnos a la pregunta problema. La pregunta problema va a ser nuestro punto de partida para la charla que vamos a tener el día de hoy. Son las 4:15, entonces para ir monitoreando el tiempo, supongo que faltando 5 para las 5 vamos a suspender. Bueno, entonces creo que esa vez quedamos por, a ver si recuerdan, ¿alguien me puede recordar por dónde quedamos esa vez? Por aquí, creo que fue. Creo que fue por aquí. ¿Sí se acuerdan? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, entonces, en la formulación del problema, y sí me gustaría que ustedes en este momento pensaran en una pregunta-problema. ¿Cuáles son las características que debe tener una pregunta-problema? Lo primero, que ella debe contener el objeto de la investigación, o sea, ese tema de nuestro interés, acuerda que hablábamos la vez pasada, esa preocupación de análisis debe estar contenida en esa pregunta. También debe indicar, debe tenerse claro que no se puede confundir una pregunta de investigación con una pregunta de intervención, que sobre eso también les mencionaba algo la vez pasada, que a veces se suele confundir. Entonces, ejercicios de intervención que contribuyen a mejorar unas condiciones, mejorar una situación que se presenta en una comunidad, en términos sociales, en términos ambientales, salud, por ejemplo. Es muy distinto a una pregunta que esté orientada hacia la búsqueda, a la construcción, a la generación de un nuevo conocimiento, de un saber, algo que yo quiero saber, algo que quiero confirmar, una hipótesis que quiero, una hipótesis que presento y que quiero confirmar. Entonces, no hay que confundir eso porque de eso también depende cuando vayamos a formular los objetivos, entonces hay que tener muy en cuenta los verbos que vamos a utilizar. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, la pregunta debe contener ¿qué se quiere saber? ¿Qué es eso que yo quiero saber, que no sé y que quiero saber? El con qué o con quiénes, si son personas o son escenarios en donde yo voy a hacer la investigación. Llámese, si voy a hacer un estudio de suelos, ¿te acuerdas que la vez pasada mencionabas algo sobre forrajes? O si voy a hacer un estudio de ganadería, sobre equinos, sobre bovinos, serían los bovinos la población. O si voy a hacer un estudio sobre contaminación de suelo, sobre agua, sobre contaminación ambiental, no sé. O si voy a hacer un estudio en la escuela, entonces serán los niños o los adolescentes o serán los universitarios, será esa la población. Es decir, hay que referirse a un quiénes o a un qué. También hay que indicar dónde se va a hacer el estudio. Dónde en términos de espacio y y también el cuándo en términos de tiempo. El dónde, en lo posible, delimitar. Delimitar porque si yo digo vamos a hacer un estudio sobre la violencia en Colombia, me quedaría como un estudio muy amplio, difícil de abordar. Solo que tenga varios años pues, y disposición y personal para hacer ese estudio, entonces hay que delimitarlo a un territorio o a una parte del territorio. Puede ser a una ciudad, a un departamento, a una región, dependiendo lo que eso implica. Si mi capacidad no está como para ampliarme tanto, pues entonces yo me quedo en un fragmento, en un pedacito, que puede ser una comuna, puede ser una institución educativa, puede ser una organización donde yo vaya a hacer ese estudio, un barrio, un sector, una calle, una vereda, no sé. Pero hay que delimitar, hay que decir dónde se va a hacer ese estudio. Y el cuándo. El cuándo puede estar implícito en la pregunta o puede estar explícito, depende. Si yo voy a hacer un estudio transversal quiere decir que es un estudio en el que yo voy a hacer un trabajo de campo y en un solo momento voy a recoger los datos
eso es transversal, que es una sola vez que se recogen los datos, pues entonces no necesariamente tengo que decir el ahora, que es un estudio del presente. Pero si, por ejemplo, quiero hacer un estudio prospectivo o un estudio longitudinal donde voy a tomar datos de que ya ocurrieron los hechos, algo que ya pasó, que está pasando y que puede suceder, como algo, un estudio longitudinal que se llama en prospectiva y en retrospectiva. Ahí sí yo debo indicar una etapa, un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la deserción, yo debería indicar la deserción entre los años tal a los años tal. Por ejemplo, la deserción en la UNAD desde el 2015 a 2020, por decir algo. Ahí sí debo establecer en la pregunta, debo de marcar ese cuándo para mayor claridad. Lo mismo si se tratara de un estudio sobre salud pública, lo ideal sería delimitar también el tiempo. Entonces ya sabemos qué quiero saber, con qué o con quiénes, dónde y cuándo. Entonces vamos a plantearnos aquí. Esta cosa me está como molestando. Ok, aquí está. Yo no sé si es que me pasé, voy a devolverme, creo que me pasé una diapositiva, que me cambié de computadora. Creo que, bueno, tomar en cuenta para plantear la pregunta de investigación. Hay que establecer unos límites espaciales de la investigación, como les decía, porque es muy difícil asumir o abordar un fenómeno, estudiarlo pues en un ámbito que se presenta si no se define esa zona geográfica, entonces región, zona, territorio, que va a comprender ese estudio. Hay que fijar también los límites temporales de la investigación para poder analizar el problema durante un periodo determinado, como ya lo había dicho. Y seleccionar de ese universo un fragmento, una muestra de esa población para poder hacer mi estudio. Bueno, entonces, yo no sé, creo que me estoy adelantando mucho. Yo quiero que hagamos unos ejemplos, sí, aquí están, unos ejemplos de preguntas de investigación. Yo no sé por qué no veo la flechita aquí para devolverme. Unos ejemplos de preguntas de investigación y ustedes me dirán si son preguntas que están más o menos bien formuladas o ustedes consideran, yo me estoy adelantando. Voy a salirme un momentico para poder, no sé por qué me adelanté tanto, para poder. Unos ejemplos de preguntas de investigación. Y ustedes me dirán si está bien formulada o no. Analizar los factores de riesgo de contraer, no sé qué enfermedad, bueno, de riesgos, factores de riesgo de hipertensión en adultos jóvenes del municipio de Acacías. Analizar los factores de riesgo de hipertensión en adultos jóvenes del municipio de Acacías. Vamos a analizar esa pregunta. ¿Tiene qué quiero saber? ¿Qué opinan ustedes? Sí, señora. Quiere analizar ¿Pero los qué? factores de riesgo. Ok, factores de riesgo de hipertensión. ¿Quiénes? Además está delimitada en una población que es el objeto de estudio y lo delimita también allí en qué lugar. Entonces está bien planteada. Ok, está la población que son los adultos jóvenes. ¿De dónde? De Acacías. Muy bien. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, bueno, ya sabemos lo que debe contener una pregunta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la pregunta debe conllevar a un ejercicio de investigación y que no se responda con un sí o un no o un quién sabe. Mentira, un sí o un no. Y que la pregunta lleve por sí misma a un proceso, tenga que hacer un proceso de investigación para poder responderla, pero debe ser viable, debe ser factible. Entonces, yo les coloco el ejemplo, como les decía alguna vez a unos estudiantes. Vamos a hacer un estudio sobre las causas de suicidio en jóvenes de Bogotá. Determinar las causas de suicidio y lo voy a llevar a una pregunta. ¿Por qué se suicidan los jóvenes en Bogotá? ¿Por qué se suicidan los jóvenes en Bogotá? Esa pregunta, ¿cómo la ven? Cuéntenme. ¿Qué les parece? ¿Está bien formulada?
Está completa, tiene todos los elementos. Está incompleta. ¿Por Falta qué? determinarle, porque es que hay que ajustarla a no solamente un porqué, sino llevarla un poco más allá de qué se quiere hacer con esa situación o de a qué resultado se quiere llegar. Pues el resultado es que yo quiero saber por qué se suicidan los jóvenes en Bogotá. Docente, ¿No tiene suficiente? ¿Qué opina? yo creería que podríamos especificar la de, digamos, de adolescente para, digamos, ser más precisos en el tipo de Ok. investigación. ¿Por qué se suicidan los adolescentes de Bogotá? ¿Está bien formulada? ¿Ya la ven como viable? Creo lo mismo, que se debe como delimitar, porque la pregunta dice, ¿por qué los jóvenes se suicidan en Bogotá? Pero hay muchas causas de suicidio, entonces sería como especificar más, digo yo. Ok, listo. Tienes razón, es muy amplio de pronto, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿el qué quiero saber? Bueno, de alguna manera está implicado, ¿verdad? Yo quiero saber por qué se suicidan los jóvenes, o sea, los adolescentes, la población, los adolescentes, ¿de dónde? De Bogotá. La pregunta es, ¿quiénes serían o de dónde tomaría yo la muestra? ¿Quiénes serían mi población? ¿Cuál sería, más bien? ¿Cuál sería mi población con la que yo voy a hacer el estudio? Profe, la muestra pues sería Bogotá, pero es una muestra muy grande. Entonces yo creo que hay que delimitar, digamos, a una población específica de Bogotá para tomar Soacha. una muestra. Sí, exacto, Soacha. Vamos Soacha. Y tomar Soacha como una muestra para hacer un estudio general de toda Bogotá. Podría ser. Pero la población, ¿quiénes serían? ¿Los adolescentes, los papás de los adolescentes, los maestros de los adolescentes? ¿Quién sería mi población? ¿A quién yo voy a abordar? Los Creo que es raro la pregunta porque la población tendría que ser los adolescentes, pero pues en sí no se van a investigar a ellos porque ya están muertos, ¿no? O sea, se suicidaron. Se suicidaron. Entonces es como de pronto analizar los factores que pudieron provocar esa situación, pero pues directamente no se va a tener la respuesta. ¿Cuál es tu nombre para enviarte un detalle? Mónica Díaz. Claro, si yo digo, ¿por qué se suicidan los jóvenes en Bogotá, los adolescentes? Lo demás es lo de menos. La pregunta es, ¿por qué se suicidan los adolescentes en Bogotá? ¿A quién le tengo que preguntar? A los que se suicidaron. ¿Cómo les pregunto? Entonces, por lógica, esa pregunta está, ahí hay un problema, porque no puedo acceder a esa población. ¿Ya? Tendría que preguntar, como tú lo dices, factores que pueden estar, los factores de riesgo. Ah, bueno, entonces ya no le voy a preguntar que se murió, el que se suicidó, sino le pregunto a los maestros, a los padres, a los hermanos, a los amigos, y ahí puedo deducir unos posibles factores. Hasta ahí puedo llegar, porque realmente el que sabe por qué se suicidó es el que se suicidó, él es el que sabe por qué se suicidó. ¿Sí me hago entender? Aquí lo importante es que cuando planteemos la pregunta debe tener una lógica y que la población sea accesible. Como yo les decía la vez pasada, yo quiero indagar sobre qué tan sublime es el alma. Yo quiero saber si el alma es sublime. ¿Dónde está el alma? A ver, muéstramela. ¿Cómo abordo yo eso? O sea, es un fenómeno que no puedo abordar. Entonces, son elementos a tener en cuenta. Y si yo les digo, ¿por qué los niños de La Guajira están desnutridos? ¿Qué les parece esa pregunta? Hola. Líder, ¿la puede repetir? Es que no la entendí bien. O sea, ¿los niños desnutridos? ¿Por qué sí? ¿Por qué están desnutridos? Bueno, a los niños de Bogotá que sufren de desnutrición, ¿por qué están desnutridos? De Bogotá, de La Guajira, de Chocó, del Magdalena, ¿por qué están desnutridos? Imagínense cualquier contexto, es lo de menos, sino la pregunta en sí, ¿por qué están desnutridos los niños? Docente, yo creería que en sí la pregunta parece que no tuviera nada de malo, pero yo creería que está mal formulada porque los niños no tendrían un criterio exacto para decir por qué están desnutridos. Pasaría lo mismo. Intenten responder esa pregunta, intenten responderla. ¿Cómo la responderían? ¿Por qué están desnutridos los niños? ¿Por qué no comen?
Porque no comen. Hay que hacer un estudio para poder determinar por qué están desnutridos los niños. No, no comen, por eso están desnutridos, no se alimentan. Ya, ahí murió la investigación. Entonces el ejercicio como para tratar de indicarles que la pregunta debe ser lógica y debe conllevar a un proceso de investigación. La población debe ser accesible, debo poder tener acceso a esa población. No es decir, debe ser factible hacer ese estudio, debe ser viable hacerlo. A veces nos proponemos estudios que están fuera de nuestro alcance. Y voy a colocar un ejemplo exagerado, pero bueno. Yo quiero saber si los zancudos en el planeta Marte se reproducen. Yo quiero saber eso. ¿Se reproducen los zancudos en el planeta Marte? Puede ser muy interesante, pero ¿está a mi alcance? ¿Es viable para mí hacer ese estudio? Entonces, todo lo que eso requiere. Entonces, la idea es que cuando estamos en este proceso de investigación, y más cuando estamos empezando, iniciando, nosotros nos emocionamos y queremos resolver los problemas del mundo, del planeta, pero a veces descuidamos el tema de la pregunta. La pregunta debe conllevar a un proceso de investigación, pero que sea posible hacerla y que nos lleve a una respuesta, a un nuevo conocimiento. Porque si yo quiero saber por qué están desnutridos los niños, ya no se alimentan, por eso están desnutridos. Ah, ok, bueno, pero ¿por qué no se alimentan? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, ya esa es otra cosa. Hay unos factores ambientales, culturales, sociales, etc. Ah, bueno, ya eso es otro cuento. Pero en sí hay que tener mucho cuidado al momento de formular las preguntas, como el caso de los jóvenes, ¿por qué se suicidan? Bueno, eso lo saben ellos. ¿Cómo hago yo para abordarlos a ellos? Yo puedo indagar sobre factores de riesgo. Ah, bueno, esa es otra cosa. Entonces, son elementos a tener muy, muy en cuenta al momento de formular una pregunta de investigación. Ok, entonces vamos a partir de una pregunta que quiero que cualquiera de ustedes proponga. Alguno de ustedes proponga una pregunta con la que vamos a hacer el ejercicio de los objetivos, la justificación, como para aterrizar un poco el discurso y no quedarnos como por allá tan elevado. Entonces, alguien que plantee una pregunta, no importa que no esté pues muy bien elaborada, pero una pregunta con la que podamos utilizarla para el ejemplo. ¿A quién se le ocurre una? Hola. Yo no estoy viendo el chat, no veo. ¿Cómo hago para ver el chat también acá? Mientras que ustedes están. Ok, poder tener el chat por acá abierto también. No están escribiendo. Ok, entonces, ¿alguien ha pensado en alguna pregunta? Pues yo tengo una que Bueno, es haga. que como, yo creo que por ahí unos 4 años, decía lo siguiente: ¿cómo instruir sobre la importancia que los niños jóvenes y adultos le dan a los humedales? La importancia que le dan a los humedales. ¿La importancia para qué? Para la vida, para el ambiente sano, para, no sé, la economía, para, no sé, o sea, para la salud, digo yo acá. ¿No sería bueno importancia para, o sea, ponerle como, para que no quede así como tan suelta? Y lo otro pudiéramos delimitar a una sola población, a un solo, digamos, grupo poblacional. Todavía la cerramos un poquito más. ¿Cómo quedaría? ¿Alguien le ayuda? Bueno, creo que, bueno, esa fue la primera parte cuando planteamos ese tema. Ya después salió generar una instrucción, decía la pregunta problema, como instruir a niños de grado quinto sobre la importancia ambiental de los humedales. Ok, interesantísimo, pero hay un pequeño detalle, que si me hablas de instruir, quiere decir que hay acciones que quieres implementar, tomar acción, lo que significa que es una intervención. Tú ahí no quieres saber nada nuevo, no es un nuevo conocimiento, sino que tú quieres generar una transformación, un cambio. A partir de la educación, cómo instruyes a esos niños en la importancia de los humedales. Entonces ya no sería una pregunta o un problema de investigación, sino un ejercicio de intervención.
Entonces, la idea es cómo convertir eso en pregunta de investigación. Creo que la que había hecho inicialmente, pero tocaría como afinarla más para que sea investigación realmente. Entonces, o cuál es el conocimiento, así como sobre el mismo tema de humedales, cuál es el conocimiento que tienen los niños de la institución tal sobre los humedales. ¿A qué saben de los humedales? ¿Qué conocen de eso? Ya, esa pudiera ser una pregunta sencillita, pero que te lleva a un ejercicio de investigación en cuanto debes indagar con esos niños a ver qué tanto saben ellos de los humedales. Si reconocen su importancia para el ecosistema, si reconocen la importancia para la vida, si reconocen la importancia del cuidado que se debe tener y cómo cuidar estos ecosistemas, lo que significa eso para la fauna, para la flora, todo lo que eso implica en términos de conocimiento, qué tanto saben ellos. Ya con eso tienes para hacer una investigación, solo con los niños de una institución educativa. ¿Qué tanto conocen sobre eso? Y ya, sabiendo que tanto conocen, ya puedes más adelante pasar a otro momento de intervención, dependiendo si conocen mucho, poco, nada. Entonces, esas conclusiones te llevan a decir, no, aquí hay que hacer un ejercicio de intervención para mostrarle a esos muchachos la importancia de los humedales, que los conozcan, esto, lo otro. Pero ya esa es otra etapa, que no corresponde tanto ya al investigador, sino ya a quienes toman acciones, toman decisiones, la institución educativa, la comunidad, y que el investigador puede hacer parte de ese ejercicio, pero su parte de investigación llega hasta ahí, hasta las conclusiones. Ellos conocen esto, poquito, mucho, nada, hay que reforzar esto, das unas recomendaciones, y ya entonces viene el proceso de intervención. Sí me hago entender, con ese punto es muy importante, al momento que ustedes planteen preguntas, son preguntas de investigación, orientadas a un saber, algo que yo quiero conocer, algo que yo quiero saber, que no sé, pero lo quiero saber. No a una acción, algo que yo quiero hacer, no. Es saber. Entonces, vamos a retomar tu ejercicio, tu pregunta. Si me lo permites, entonces, ¿qué saben los niños de la institución tal, del grado tal, sobre los humedales? ¿Cuáles humedales? Bueno, en general los humedales, bueno, listo, los humedales, vamos a decir los humedales. Ok, teniendo más o menos esa pregunta, que de pronto toca afinarla, pero para el ejercicio es válida. Vamos a ampliar acá. Entonces vamos a los objetivos de la investigación. No sé por qué se me desconfiguró esa plantilla. Bueno, los objetivos. Muchachos, les voy a dar un secreto. Tomen nota y no se les olvide. A veces nosotros creemos que formular objetivos es una cosa demasiado complicada y ahora yo qué escribo, cómo lo hago, qué le coloco. No, si usted tiene la pregunta, ya tiene el objetivo. Solamente agregando el verbo. El verbo es el alcance de la investigación, hasta dónde quiere llegar usted. Eso es lo que le indica el verbo. Por tanto, no es un verbo que suene bonito, que, ay, este verbo, si esta palabrita queda como bien rima con esto que sigue acá. No. El verbo que yo utilice para mi objetivo general es el que me va a indicar la ruta de trabajo y el alcance de la investigación. Y ese verbo debe aparecer, o sea, la lógica de la investigación debe verse clarísima desde el momento que yo formulo la pregunta, paso al objetivo general, paso por la metodología, todo el marco teórico, etcétera, y llego a los resultados, porque los resultados en últimas es el cumplimiento de esos objetivos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando yo formule los objetivos, porque al final, cuando lleguen los resultados, ahí debe verse expresado esos objetivos, se deben ver expresados. Cuando uno lee un trabajo de grado de los estudiantes o una tesis de maestría, etcétera, uno lee la pregunta, va a los objetivos y se va a los resultados. Ah, ok, se cumplieron los objetivos. Ahora vamos a ver cómo fue que lo hizo. Eso es el paso. Entonces, en esa formulación del objetivo general hay que tener mucho cuidado con el verbo. No es lo mismo analizar que determinar, que reconocer, que identificar, que explorar, que comparar. No es lo mismo. Cada verbo significa algo. Por sí mismo significa algo y me permite determinar, repito, el alcance de la investigación, hasta dónde, cuáles son los límites, hasta dónde yo quiero llegar con esa investigación. De tal forma que si usted coloca en el objetivo general, determinar, por decir un ejemplo, determinar los factores, las causas probables de determinar tal cosa, y al final usted determinó, dicen los resultados y conclusiones. Conclusión, se determinó que, y le dice el tutor,
pero es que esto le faltó como un análisis, debió como analizar bien esto, debió desglosar esto, debió... Oye, un momento, yo no dije que iba a analizar, lea el objetivo. Mi objetivo dice determinar y eso fue lo que hice, determiné. Yo por una parte dije analizar. O lo contrario, el estudiante coloca analizar X cosa y cuando llega a los resultados, conclusiones, el análisis no se ve por ninguna parte. Lo que hizo fue identificar algo. Ah, identificó tal cosa, pero ¿y dónde está el análisis? Ay, es que había que hacer análisis. Claro, porque usted lo dijo en el objetivo general, que usted iba a analizar. ¿Dónde está el análisis? Entonces, lo que se diga en el objetivo puede ser usado en su contra. Hay que tener mucho cuidado cuál es el verbo que yo voy a utilizar. Entonces, en tal sentido, el objetivo general es el enunciado que expresa lo que se quiere lograr al desarrollar ese estudio. No se compliquen, les dije. ¿Qué es lo que se hace? Uno coge la pregunta, le quita las interrogantes, arranca con el verbo y ya. O sea, lo pasa de pregunta a un enunciado, digámosle así, donde está el verbo. Determina, si yo digo, ¿cuáles son los factores de riesgo de hipertensión en adultos jóvenes de Acacías? ¿Cuáles son los factores de riesgo de hipertensión de adultos jóvenes de Acacías? Objetivo, determinar los factores de riesgo de hipertensión de adultos jóvenes de Acacías. ¿Ya? ¿Qué hice? Quité la interrogante y le agregué determinar. Ya, no hice más nada. Ahí está el verbo, ahí está el objetivo general. El ejemplo que nos planteaba nuestra compañera. ¿Cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes de la institución Los Pinos sobre los humedales? ¿Cuál sería el verbo para el objetivo de investigación hasta donde quieras llegar? Puede ser determinar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre los humedales. Los estudiantes de tal institución sobre los humedales. Ya, es lo mismo, la misma pregunta, solo que le agregas el verbo para que se convierta en un objetivo. ¿Sí me hice entender? Podemos plantear otro ejemplo como para mayor claridad. O si alguien se anima a dar un ejemplo de pregunta que convierta en objetivo general. ¿Están pensando? ¿O no me hice entender? Voy a colocar otro ejemplo para de pronto aclarar un poquito este punto del objetivo de la investigación con respecto a la pregunta, cómo se relaciona. Yo puedo colocar como objetivo determinar la actitud de los estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil, o sea, la actitud hacia la investigación. Determinar la actitud hacia la investigación en estudiantes de la licenciatura de pedagogía infantil de la UNAD. Ese es el objetivo, determinar la actitud hacia la investigación en los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la UNAD. ¿Cuál fue la pregunta que me llevó a ese objetivo? ¿Quién me la dice? O sea, vamos a devolvernos de objetivo a pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que desencadenó ese objetivo de determinar la actitud hacia la investigación en estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la UNAD? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Ok. El objetivo es determinar la actitud hacia la investigación en estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la UNAD. Ese es el verbo. Determinar, que acompaña para ese objetivo. Determinar la actitud hacia la investigación en estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la UNAD. ¿Cuál fue la pregunta que llevó a ese objetivo general? ¿Cuál es la actitud hacia la investigación? Eso, lo mismo. ¿Cuál es? Y el resto igual. Cuando lo convertí en objetivo, le quité el cuál es la pregunta y dejé determinar y el resto igual. Ya, no cambia nada. ¿Se fijan? ¿Por qué se dice que una pregunta bien formulada ya nos da el resto del proceso muy fácilmente? Ya nos da toda la ruta.
Ahora bien, dice acá que los objetivos deben estar acordes con la justificación del estudio y los elementos que conforman la problemática que se investiga. O sea, todo debe estar ahí condensado. Que el que lea ese objetivo sepa para dónde es que yo voy con esa investigación, hasta dónde quiero llegar, con quiénes lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. Todo está ahí condensado. Los objetivos, eso no es un relleno de la investigación. Dice, ay, bueno, ahora me toca formular objetivos. A ver, ¿qué coloco aquí? A ver, ¿qué palabras se te ocurre? Un verbo allí, ¿no? Ponle coadyuvar. Ah, bueno, vamos a ponerle, se oye bonito. Vamos a ponerle coadyuvar. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso es un objetivo de investigación? No, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se retroalimentan durante todo el proceso de investigación, especialmente con la revisión de literatura. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis. Si bien desde que iniciamos la charla yo les he dicho, bueno, arrancamos con el problema, pasamos los objetivos, pero en realidad una investigación arranca, creo que también se lo dije, una investigación arranca con la revisión de literatura. Es lo primero que uno hace. Uy, a mí me interesaría indagar sobre este tema, sobre los humedales. ¿Qué tanto conocen los jóvenes sobre humedales? Voy a ver qué se ha investigado sobre eso y empiezo a leer, empiezo a indagar qué son los humedales, cómo se constituyen, qué consiste, cuál es su importancia, etcétera. Yo debo leer primero. Ya teniendo esa lectura, esa claridad del tema y la claridad de qué tanto se ha investigado, qué tanto se conoce, pues entonces ahí sí inicio el proceso de investigación, de formular una pregunta, de formular los objetivos, etc. Pero esos objetivos pueden ser revisados más adelante porque yo puedo seguir leyendo y encontrar autores que me dan pista wow, yo había dicho esto, pero pensándolo bien y leyendo esto, no, me devuelvo y puedo ajustar los objetivos. No transformarlo, pero sí ajustarlo. Eso es válido, más en estudios cualitativos. Ahora bien, vamos a referirnos ahora, bueno, este es lo que tiene que ver con el objetivo general, que expresa la pretensión global de la investigación. Ojo, se recomienda definir un solo objetivo general. Uno solo, no varios objetivos, un solo objetivo general. Y cuando vayan a redactarlo, empleen solo un verbo en infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Esos verbos que terminan en ar, er, ir. Analizar, determinar, comparar, establecer, ¿ya? Un solo verbo. Es decir, que si yo diría determinar la actitud hacia la investigación para analizar por qué los estudiantes no investigan. O sea, dije determinar y después dije analizar. No, un solo verbo. A dónde yo quiero llegar con esa investigación. Y ese objetivo resume el querer total del estudio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Debe ser alcanzable y debe redactarse en verbo infinitivo, lo que ya les había dicho. Ok. Son compromisos de producción de conocimiento, lo que yo les decía ahorita. Señor, es que usted me dijo allí que iba a comparar los modelos de intervención en salud mental de Colombia con los de México. Usted dijo eso en su objetivo, que iba a comparar los modelos de intervención en salud mental de Colombia y México. Pero cuando me voy a las conclusiones, yo no encuentro esa comparación. Ahí me habla de los modelos de salud en Colombia. Y hasta menciona sobre los modelos de salud en México, pero ¿dónde está la comparación? Ay, que no alcancé a comparar porque no me dio el tiempo. Entonces no cumplió el objetivo de la investigación. No hizo nada. Si no cumplió el objetivo, no vale. Hay que cumplir el objetivo porque ese es el compromiso de producción de conocimiento que nosotros nos hacemos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando planteamos el objetivo. Si yo tengo un año para plantear mi trabajo de grado, plantearlo, desarrollarlo, etcétera, y graduarme, yo sé que no puedo plantear un objetivo tan ambicioso que me va a llevar 3 años, 4 años, 5 años. No, yo debo saber cuáles son los límites. No, definitivamente no, ese no, porque me lleva muy lejos. No tengo el tiempo. Yo debo plantear un objetivo que vaya pues acorde con ese tiempo del que yo dispongo, de mis recursos, mi tiempo, mis conocimientos. Si no, ese compromiso no lo va a poder cumplir. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora bien, el dolor de cabeza a veces de nosotros cuando estamos en un proceso de investigación, cuando estamos iniciando, y es los objetivos específicos. Entonces, bueno, ya sé que si yo tengo bien la pregunta, pasarla a objetivo general es solo ponerle el verbo. Ya, y ahí está el objetivo general. Pero ¿cómo construyo esos objetivos específicos? Les voy a dar una clave.
Los objetivos específicos no se sacan del sombrero mágico, no se saca de a ver qué se me ocurre, no. Los objetivos específicos salen de la teoría. Como yo les dije, ya uno ha hecho esa revisión de literatura y son los autores, los teóricos, los que han investigado el tema, los que saben del tema, los que me dan luces sobre cuáles son los objetivos de mi investigación. Un ejemplo, si yo quiero investigar sobre la actitud hacia la investigación en estudiantes de licenciatura, mínimamente yo debo saber qué es la actitud. Entonces yo me voy a autores que han hablado sobre la actitud, que lo han definido, que han teorizado sobre actitud. ¿Y sabe qué me dijeron ellos? Que la actitud tiene 3 componentes. Un componente cognoscitivo. Entonces, yo estoy hablando de actitud hacia las matemáticas y me refiero al componente cognoscitivo, es lo que yo sé sobre las matemáticas. Cognoscitivo de conocimiento. Lo que yo sé sobre matemáticas, lo que pienso sobre las matemáticas. Los teóricos también me dijeron que la actitud tiene un componente afectivo. El sentimiento, lo que yo siento, lo que me genera a mí cuando me hablan de matemáticas. ¿Será que me emociono, me da rabia, me da indiferencia, no me gusta? Entonces, la actitud también se mide por ese afecto o no afecto que yo pueda sentir hacia las matemáticas. Y los teóricos me dicen que el tercer componente de la actitud es la parte conductual, cómo me comporto yo frente a las matemáticas. Si un maestro quiere saber sobre la actitud hacia las matemáticas en sus estudiantes, entonces tiene que analizar qué sabe el estudiante. Él suma, él resta, multiplica, lo hace, conoce, sabe, se maneja la tabla, conoce, cognoscitivo. Le gusta cuando propongo las tareas, él se emociona cuando le pongo las tareas de matemática, le gusta. Cuando hablamos de matemática, él se emociona e interviene en la charla. Entonces ahí me está mostrando que le gusta el componente afectivo. Y lo otro que lo hace los ejercicios, hace las tareas, le planteo problemas y él los resuelve, lo hace. Entonces ahí los 3 componentes me están diciendo que hay una actitud favorable hacia las matemáticas. Pero esos 3 componentes de la actitud yo no me los inventé. Eso me lo dijeron los teóricos cuando hice la consulta sobre actitud, porque es el tema que yo quería estudiar. Como ellos me dijeron que esos son los 3 componentes de la actitud, pues entonces yo los traigo a mis objetivos específicos. El objetivo general es determinar la actitud. Para yo determinar esa actitud, que es lo global, yo debo desglosar eso en partecitas, que son los 3 componentes que me dijeron los autores. Entonces yo debo determinar lo que tenga que ver con la parte de conocimiento, la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte conductual. Mínimamente mi investigación debe tener esos 3 objetivos específicos, mínimamente. Y ahí estoy siendo coherente con la teoría y el constructo que es actitud, así se desglosa. Si yo estoy hablando, bueno, voy a pasar a otra diapositiva. Bueno, aquí voy a tocar esto. Dice que los objetivos específicos son indicadores de las etapas de la investigación. Se ha ido a cumplir con esto, y cumpliendo con todo eso ya llego al objetivo general. Deben estar representados en los instrumentos de la investigación. Esa es la otra que más adelante lo voy a tocar también. El tema de los instrumentos. Se reflejan las variables o categorías y los resultados de la investigación. Los resultados, cuando los tenga y llegue a las conclusiones, debe reflejar eso que yo planteé en el objetivo general y los específicos. Y sus alcances deben ir de las posibilidades del investigador, lo que habíamos dicho al inicio. Deben convertirse en referencias parciales del estudio. Yo puedo hacer una publicación, cumplí con el primer objetivo, determiné cuál es vamos a decirle así, la parte del componente conductual, cognoscitivo de la actitud, y me arrojó unos resultados. Yo puedo publicar ese avance de la investigación, porque ese es un resultado parcial. Y deben redactarse también infinitivo de tener un solo verbo. Entonces yo voy a colocar aquí un ejemplo. La pregunta es, ¿cuáles son las conductas sexuales recurrentes entre los jóvenes de la comunidad Cristo Rey de no sé dónde? ¿Cuáles son las conductas sexuales recurrentes? Si yo hablo de conductas sexuales, yo no puedo especular cuáles son las conductas sexuales.
Yo debo indagar en la literatura, consultar los libros, los textos, las teorías, las investigaciones. ¿Qué es eso? Y se supone que si yo estoy abordando eso, porque productivas. La gente asume esas conductas sexuales generalmente por estos tres, digamos, elementos, factores. Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son las conductas sexuales recurrentes en los jóvenes? El objetivo es caracterizar las conductas sexuales recurrentes entre los jóvenes. ¿Ve que es lo mismo? Solo que le agregué el verbo caracterizar. Y los específicos, ya los teóricos me lo dijeron. Yo no me lo inventé, ellos me dijeron. Entonces, el primero es caracterizar las conductas sexuales afectivas, el otro es determinar las conductas sexuales recreativas y el tercero, identificar las conductas sexuales reproductivas. No coloqué un ejemplo sobre agronomía, por ejemplo, porque me cuesta trabajo porque no soy del área, pero aquí especulando, o de zootecnia, por ejemplo, aquí especulando, si yo quiero indagar sobre si una fórmula nutricional, llamémosla así, compuesta principalmente por soya, no sé, soya, es efectiva para, ¿qué hora es? Ay, ya son las 55, por Dios, me estoy pasando, 5 minuticos. Si es adecuada o si nutricionalmente cumple con los requerimientos para ganadería o para porcinos, por decir algo, para porcinos. Entonces la literatura me debe indicar cuáles elementos yo debo tener en cuenta para responder esa pregunta. O sea, yo no me lo puedo inventar. La literatura es la que me da esos elementos, así como lo hemos indicado en esto. Y cierro con la justificación. Lástima que no voy a llegar a la metodología, creo que hablé más de la cuenta. La justificación es esa parte objetiva del estudio o de la investigación. Cuando ustedes hagan la justificación, piensen en esto. Quiero convencer, no sé a quién, a convencer a quienes me financien esta investigación. Solamente pónganlo en esos términos. Supongan que yo tengo 100 millones de pesos para donarlos para apoyar investigación. Digo, bueno, abro una convocatoria, aquí hay 100 millones de pesos, venga, ¿quiénes se presentan a la convocatoria? 5 proyectos. Bueno, venga, presénteme su proyecto. Yo me voy a fijar en la justificación. Después que escuche la pregunta y el objetivo, hasta dónde quiere llegar con esta investigación, lo segundo que yo voy a mirar es la justificación, que me muestre por qué es importante hacer ese estudio. Esa persona me tiene que convencer. Entonces, allí en la justificación usted convence. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejemplo del médico? Señora Zuli, es que si usted no se toma los medicamentos, si usted no hace ejercicio, si usted no hace esto, si usted no sigue esto, va a pasar esto. ¿Se acuerdan? El pronóstico y el control del pronóstico. Es eso. Es que si no se hace ese estudio sobre contaminación de la quebrada X, va a pasar esto. Si no se hace el estudio para determinar cuáles son esos factores de riesgo de deserción, vamos a seguir aumentando la deserción aquí en la universidad y, mejor dicho, se van nuestros estudiantes. Es que si no se hace ese estudio sobre el conocimiento que tienen los niños sobre los humedales, entonces ese desconocimiento puede llevar a esto. Es decir, es mostrar las razones de peso del por qué es importante hacer ese estudio. Yo debo convencer al que me va a financiar, hipotéticamente hablando de una financiación, de que esto hay que hacerlo, de tal forma que cuando yo escuche, no, el estudio que vamos a hacer es este, porque definitivamente sí, gravísimo si no se hace. Las repercusiones que puede tener, lo que puede pasar, no, me ha convencido, vamos a apoyar esta investigación. Entonces, ahí se requiere conocer las causas y propósitos que motivan a ese trabajo académico, por qué yo lo estoy haciendo, cuáles son esas razones de peso. Y aquí les voy a dejar para cerrar, ustedes justifican su trabajo diciendo unas razones o una justificación en cuanto al interés. Es decir, la conveniencia del estudio para la comunidad, porque es conveniente hacerlo para un grupo, para la comunidad, para la sociedad. ¿Cuál es la utilidad? ¿Eso para qué sirve? Contribución para resolver conflictos, problemas de la comunidad, la sociedad. ¿Para qué es eso? La novedad. Es que esto es novedoso porque va a contribuir con esto, va a aportar esto, si es algo tecnológico, no sé. Las razones metodológicas, no, es que después de este estudio va a permitir
mostrar una guía, unos protocolos, no sé, en términos metodológicos, la importancia radica en esto y esto. O las razones prácticas del por qué hacer ese estudio. Ah, no, porque es que vamos a crear una nueva técnica para la medición de yo no sé qué cosa. Una técnica para establecer en laboratorio, por ejemplo, una técnica de laboratorio nueva, novedosa, no sé. Y las razones teóricas, porque hay trabajos que no tienen ejercicio de campo, sino teóricos. También se pueden mostrar esas razones teóricas, van a avanzar en el conocimiento de un tema, aportar nuevos elementos a esa teoría. Entonces, ahí hay unas razones de peso de tipo teórica. Entonces, lo importante es que la justificación, tener claro que no es un relleno de la investigación. Es ahí donde el investigador convence a su auditorio, a quien lee el documento, del por qué hay que hacer esa investigación, por qué es importante. Que entre las demás, esa es la que tiene mayor peso y que merece ser atendida y financiada y avalada. Básicamente es eso. Entonces, yo voy a dejar hasta aquí porque me da pena pasarme en el tiempo. Quedó pendiente, mira, lo que les tenía por acá, el marco teórico, el estado del arte, la parte metodológica. Pues pensé llegar hasta ahí, pero bueno, el tiempo no nos dio, pero bueno. En todo caso, yo voy a parar acá y no sé si tengan alguna inquietud. Quedó pendiente. Los escucho. Profe, yo sí tengo una inquietud. Cuénteme. Con respecto al último ejemplo de los objetivos, ¿no habría ningún inconveniente con repetir un verbo en el objetivo general y los específicos? Ok, excelente pregunta. Gracias por hacerla. No hay ningún problema repetir un verbo, no hay ningún problema. Lo que sí hay que tener cuidado, qué bueno que me hayas hecho esa pregunta. Lo que sí hay que tener cuidado es que los verbos tienen unos niveles. Entonces hay unos niveles básicos, por ejemplo, identificar, reconocer. Son verbos que los procesos mentales que se efectúan allí son básicos, digámosle así. Hay otros que son más complejos. Ya, por ejemplo, analizar ya es un verbo mucho de mayor peso. Comparar es un verbo de mayor peso. Lo importante es que si tú tienes como objetivo, en el objetivo general, un verbo de bajo nivel, digámosle así, en cuanto a la estructura cognitiva que eso implica. Por ejemplo, identificar los factores de tal cosa. Como objetivo específico no podrías colocar un verbo de mayor complejidad, porque es como si yo tuviera un bebé de no sé cuántos kilos, pretenderlo acostar en una cama para adultos, o sea, o tener un adulto pretendiéndolo acostar en una cama chiquitita, no sé. Es decir, debe haber una coherencia entre la complejidad del objetivo general, que si es identificar, por ejemplo, yo no podría colocar como específico analizar, porque el analizar es mucho más robusto. Si coloco allá en el objetivo general un verbo robusto, pues entonces yo puedo colocar otros acá de menor nivel y hasta otro robusto también, porque ese general lo acoge, el nivel de complejidad permite acogerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si son verbos hay una taxonomía de Bloom que llaman, que ahí están como los verbos y en qué estructura están, y mirar si es de mayor cobertura, qué verbos podrían estar dentro de ese verbo general para el objetivo general. Si son verbos que sus procesos cognitivos no son tan complejos, pues entonces yo no puedo utilizar complejos para los objetivos específicos. Debe haber ese equilibrio allí. No sé si me hice entender, pero sí se puede repetir. Sí se puede repetir. Sí, entendí. Muchas gracias, profe. Ok, Mónica, sí. Ay, aquí están haciendo preguntas. Yo no sé si alguien me ayuda a leerlas acá para responderlas. Ok. Pregunta que tenían: ¿por qué motivo se manifiesta el machismo en los hogares colombianos? ¿Por qué motivo se manifiesta el machismo en los hogares colombianos? ¿Qué tal esa pregunta? Pero se manifiesta en dónde, en quiénes, manifiesta en los medios de comunicación, en la calle. Creo que ahí podría afinarse esa pregunta. La investigación
del fortalecimiento de la cultura de paz que estoy llevando a cabo, pretende resolver la siguiente pregunta clave. ¿Cuáles son los saberes sobre paz, violencia y las prácticas pedagógicas, artísticas que, es que no me sale todo el texto, que contendría una propuesta para fortalecer la cultura de los niños, niñas y familias vinculados a la organización? Me perdí. Ojo, la pregunta debe ser muy precisa, muy concreta. Ya empecé a leer y como que me perdí. ¿Cuáles son los saberes? Hasta ahí, bueno, sobre paz, violencia y las prácticas pedagógicas artísticas, que contendría una propuesta para fortalecer la cultura de paz, niños y niñas vinculados a la organizaciones artísticas de la Comuna 5 de la ciudad de Neiva. Wow, es una pregunta bien compleja. Yo creería que hay 3 cosas que se pueden hacer, desglosar así y sacar una pregunta sencillita, 3 preguntas más sencillas y empezar como a trabajar por etapas de ese ejercicio. Primero, saber cuáles son esos saberes sobre paz y violencia que tienen esas personas. Después, cómo fortalecer, cómo plantear una propuesta que contenga esos elementos, y por último, cuando se aplique esa propuesta, si permitió o no fortalecer, se me ocurre, no sé, pero eso da para largo, eso es para una tesis doctoral, es bien compleja. ¿Cuáles son los factores que inciden en los jóvenes de 16 a 18 años de la localidad de Kennedy para definir su proyecto de vida? Sí, me parece algo de redacción, pero está más o menos enfocada la pregunta. Determinar los factores que inciden en los jóvenes de 16 a 18 años de la localidad de Kennedy para definir. Repetí. El objetivo. Ok, determinar. Perfecto. Sí, es viable, o sea, está más o menos bien formulada. Ok. Jerarquía, esa es la palabra. Jerarquía de los verbos. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, quejas, comentarios? Me hubiera encantado continuar más con ustedes, pero lastimosamente el tiempo que nos dieron está limitado y yo como que hablo mucho y no alcancé a llegar a la metodología. Espero que otro compañero pueda abordar esa parte tan importante de la investigación y lo que tiene que ver con la revisión de literatura, cómo se construye el marco teórico, que son aspectos también importantes en este ejercicio. Bueno. Yo quisiera darle muchísimas las gracias a usted, profe, porque la verdad no habíamos mirado que en esa pregunta hay 3 componentes que se pueden trabajar. Entonces es importante eso, que ya lo miró otra estudiosa en esa rama del conocimiento. Muchas gracias por darnos esa orientación. Con mucho gusto, Leonardo. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Cualquier cosa, ya ustedes tienen mi correo. Con mucho gusto, en lo que pueda. Bueno, un placer. ¿Quién está aquí a cargo? Profe Juan Sebastián está por acá. No, líder, yo, Nelson Olmos. Ok, Nelson. Bueno, Nelson, entonces me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó haber compartido con ustedes y nos vemos en una próxima. Listo, gracias, profe. Que tenga un feliz día, igualmente también para todos los compañeros. Gracias, igualmente.